Diferentes pero iguales. Dentro de una pequeña comunidad del estado de Hidalgo, habitaba un niño llamado Pedro, su hermana Fátima y sus padres, los cuales se dedicaban al cultivo de maíz, frijol y demás leguminosas. Cierto día, durante el mes de diciembre, hubo una helada tan intensa que acabó destrozando toda la siembra. El padre de Pedro sabía que no podía vender sus productos y mantener a su familia, así que decidieron irse a la Ciudad de México en busca de algún empleo. Al llegar, los padres acordaron inscribir a sus hijos en una escuela cerca de su casa, donde se percataron que los niños los veían raro, pero ellos caminaron como si no les importara. Al día siguiente, cuando Pedro llegó a su salón, se sentó junto a una niña llamada Guadalupe. Ella se portó amable con él, pero en el salón había un niño llamado Sebastián. Él era el más listo de la clase y junto a sus amigos comenzó a hacerle burla a Pedro, por su forma de vestir, su color de piel y por su forma de hablar, puesto que su lengua materna era el náhuatl y no dominaba del todo el español. Pasaron los días y los compañeros de su salón lo rechazaban por culpa de Sebastián, ya que los inducía a hacerlo, a excepción de Guadalupe. Ella se portaba de manera amable y muy respetuosa. Las calificaciones de Pedro eran muy buenas, incluso mejores que las de Sebastián, por lo que él estaba muy enojado. Así que decidió hablar con la maestra y preguntarle cómo era posible que un simple campesino como Pedro tuviera las mejores calificaciones. La maestra únicamente platicó con Sebastián y dejó pasar el problema, ya que ella aún no estaba enterada de que Pedro sufría discriminación por parte de su salón. Pasaron los días y esto repercutió en Pedro, a tal grado de que dejó de asistir a la escuela. Mientras tanto, en el salón, Guadalupe, la niña que se sentaba a su lado, se preocupó mucho. Pedro no había asistido a clases en casi una semana, por lo que le preguntó a la maestra sobre su compañero, pero solo le dijo que no sabía. Guadalupe quería ir a visitar a Pedro, pero decidió no ir porque sabía que si Sebastián o alguno de sus compañeros se enteraba, se burlarían de ella. Así que decidió acudir nuevamente a la maestra y pedirle su apoyo para localizarlo. Esa tarde, la maestra fue a casa de Pedro y fue ahí donde le contó lo mal que se sentía con los tratos de sus compañeros. Fue en ese momento donde la maestra se dio cuenta por lo que Pedro estaba pasando y decidió tomar medidas de inmediato para hacer que volviera a la escuela y se sintiera cómodo con sus compañeros. Al día siguiente, la maestra llevó carteles y explicó a su clase lo que era la discriminación y que nadie debería de discriminar a nadie. Asimismo, optó por incluir en la escuela un plan de vigilancia para evitar conductas así en los salones y que todos fueran tratados por igual. Al cabo de unos días, Sebastián reflexionó de todo el mal que había hecho y decidió disculparse con Pedro. Se dio cuenta que él era un buen amigo y además era muy inteligente. Le admitió que sí, al principio le tenía mucha envidia por sus buenas calificaciones, pero después de todo reflexionó en que lo que había hecho estaba mal. Pasaron los años y Pedro entró a la universidad, donde se dio cuenta que la discriminación no era cuestión de edades, ya que se volvió a encontrar con personas que no lo aceptaban por las mismas razones de antes. Pero en esta ocasión ya no se dejó intimidar, ya que en lugar de huir de la situación, decidió demostrarles que aún siendo indígena podría llegar muy lejos y que podía llegar a ser lo que tanto anhelaba, un destacado abogado. En nuestro país existen diversos lenguajes, razas, costumbres, tradiciones y culturas. Hay que recordar que en esencia todos somos iguales. Somos seres humanos con los mismos derechos y por tanto debemos de tratar a los demás con respeto, ya que todos valemos lo mismo como individuos. Debemos de aprender a fomentar el respeto a la diversidad cultural y aceptarnos y valorarnos tal y como somos.